La primera parte que uno ve en movimientos cinemáticos son los movimientos en línea recta con velocidad constante, que es el que se llama MRU. Después, voy a otra página, tenemos los movimientos también en línea recta, pero ahora con aceleración constante, que es el MRV. Ahora, dentro del MRV aparecen los movimientos verticales, que serían la caída libre y tiro vertical. Vertical, ahí está. Estos dos movimientos, después, si los juntás, tenés lo que se llama el tiro oblicuo, que sería lo mismo que antes, solo que combinados. Y finalmente, lo último son los movimientos circulares, que sería los que completan un círculo completo. El de transmisión y eso, ¿no? Exacto, perfecto. Ahora, este es el que se diferencia más de todos los anteriores. Esto, esto, esto. Y esto es todo muy parecido. Entonces, yo digamos, me parece que el que más puede llegar a costar es el último, porque los anteriores como que se refuerzan a medida que los vas viendo. Mira, acá teníamos una única fórmula, que era la de velocidad. Velocidad igual distancia sobre tiempo. Entonces acá lo que tenías eran movimientos donde había una única velocidad con una distancia total y un tiempo total. Y el típico ejemplo acá tenías un vehículo o un objeto que recorría una distancia con una velocidad, obviamente. Entonces de pronto tenías una posición inicial, una posición final. Estas dos posiciones, si las restabas, te daban esa distancia total. Este triángulo X era la distancia total. Y con el tiempo, por lo general, también se puede hacer esto de tiempo inicial y tiempo final, pero no se suele hacer. Porque por lo general el tiempo siempre lo tenés como un dato. Cuánto tiempo se estuvo moviendo el vehículo, ¿no? O sea, desde que empezó hasta que terminó, cuánto tiempo transcurrió. Pero sí, también se puede hacer tiempo final menos tiempo inicial. O sea, siempre que vos tengas, ya sea en tiempo, en distancia, en velocidad, en lo que sea en realidad, en temperatura se podría hacer también. Siempre que tengas un cambio de algo, un cambio de temperatura, por ejemplo, lo podés calcular como la temperatura final menos la temperatura inicial y lo podés hacer de vuelta con el tiempo y etcétera. Y eso es todo más o menos MRU, no hay algo distinto. Después en los ejercicios obviamente hay que ver si a uno se le ocurre cómo resolverlos o no, pero eso ya es práctica. O sea, la teoría es esta, la única fórmula que hay es esta de acá. Y con esta única fórmula puedes resolver cualquier ejercicio que sea de MRU. Ahora, después, en MRV aparecen otras magnitudes, aparece el cambio de velocidad. Y cuando aparece el cambio de velocidad, lo que tenés es, por ejemplo, velocidad final, que menos velocidad inicial. Esto es el famoso cambio de velocidad, que se simboliza así. Si yo ese cambio de velocidad, que lo puedo representar de esta forma o de esta forma, por lo general se suele usar la primera, porque nadie te dice cuánto cambia la velocidad, te suelen decir cuánto vale la velocidad inicial y cuánto vale la velocidad al final. Entonces, por lo general lo que se suele terminar diciendo es que la velocidad final menos la inicial, que es el cambio de velocidad, si lo divido por la cantidad de tiempo que necesitó ese cambio, obtengo la aceleración. Yo te hago una pregunta, ¿necesitas que te ponga etiquetas o vas recordando los símbolos de cada cosa? Mástica. Voy recordando ahí. Bueno, si hay alguno que no sabes qué es, avísame y lo anoto. Eh, Ahora, tenemos entonces por el MRV una fórmula para calcular o determinar qué es la aceleración. Y después hay otra que sirve para determinar la distancia de ese movimiento, que esta era la ecuación larga. Velocidad inicial por tiempo, más un medio por aceleración, por tiempo al cuadrado. Todo esto. O sea, esto es para averiguar, por ejemplo, qué distancia necesita un avión para aterrizar y detenerse, ¿no? Entonces el avión viene con una velocidad inicial
y esa velocidad inicial se va reduciendo porque va frenando hasta llegar a cero, y para hacer eso necesita una distancia. Entonces con esta fórmula calcularías esa distancia, necesitarías saber con qué velocidad entró en la pista, la velocidad inicial, cuál fue la aceleración de frenado y cuánto tiempo necesitó para hacerlo. Y de estas dos, si se quiere, se puede hacer algunos pasos algebraicos, o sea, igualación y sustitución, y se obtiene una nueva fórmula que surge de estas dos, donde no aparece el tiempo, que es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia. Entonces, si por ejemplo en un caso no tenés el tiempo, pero tenés otros valores, puedes usar esta fórmula. Y acá tenés un montón de ejemplos, desde un objeto que frena hasta uno que acelera, pero siempre hay un cambio de velocidad. Esta es la clave, ¿no? Siempre tiene que haber un cambio de velocidad para que sea MRV. Entonces podés tener, por ejemplo, qué sé yo, voy a suponer que tenemos algo que impulsa un proyectil, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero básicamente tenés un resorte que impulsa un proyectil. Entonces, desde que lo empezó a empujar hasta que lo terminó de empujar, o sea, desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2, tiempo inicial hasta el tiempo final, también te ves que transcurrió una distancia. Entonces ahí tenés que hubo un cambio de tiempo y un cambio de distancia. O sea, pero también lo que vemos es que acá, y esto es más importante quizás, así que voy a borrar tiempo, tenía una velocidad inicial distinta a la velocidad final. O sea, la velocidad inicial acá no es la misma que la velocidad final acá. Es decir, acá tenés que el objeto estaba quieto, o sea, su velocidad inicial es 0, y aquel objeto ya se está moviendo. Tiene una velocidad final mayor a 0, no sé, cualquier valor. Ahora, si el resorte después de este momento no lo empuja más, el objeto no va a seguir acelerándose. O sea, se estuvo acelerando todo este rato. Todo este rato se estuvo acelerando. Pero ya después no se acelera más. Entonces lo que ocurre es que la velocidad final es la máxima de toda la aceleración. Y si esto lo tratás de representar en un gráfico, lo que obtenés es que la velocidad estuvo aumentando todo el tiempo. Y después se mantuvo constante. Entonces ahí ya empezás, por ejemplo, a hablar de una situación donde tenés la primera parte con aceleración, o sea, este es un MRV, y a partir de este punto que ya no hay más aceleración tenés un MRU, porque la velocidad se mantiene constante. Esto es velocidad en función del tiempo. Entonces ahí tenés la velocidad máxima, que después se mantiene en un MRU. Entonces, de pronto, una vez que ya tenés las fórmulas del MRV y las fórmulas del MRU, podés empezar a tener movimientos con una parte de una forma y una parte de la otra forma, que sería más parecido a la realidad. En la realidad no existen movimientos que sean puramente acelerados o movimientos que sean puramente a velocidad constante. Siempre tenés una mezcla. Entonces ahí empezamos a hablar de los movimientos en vertical, donde influye la gravedad. Y esto es lo que los caracteriza. Acá hay una gravedad presente que está todo el tiempo influenciando. Y esa gravedad es una aceleración. Es una aceleración que no me acuerdo si ustedes trabajaban con un valor abreviado o no, pero a ver, esta aceleración teóricamente, o sea, en genérico, vale 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. A veces se la redondea y se dice, bueno, más o menos vale 10, para no complicar tanto las cuentas. Pero sigue siendo lo mismo. Como es una aceleración, los movimientos de caída libre y tiro vertical se rigen por las mismas fórmulas. Estas que están acá, no hay fórmulas nuevas. Entonces acá lo que tenés que reconocer es que no hay fórmulas nuevas. Vamos a poner acá mismas fórmulas que en MRV. Entonces, vamos con un ejemplo. Creo que vos jugabas al básquet, ¿no? Al volei. Ah, perdón. Perdón, es que me acuerdo la musculosa esa que tenías del equipo de fútbol y la asocio con básquet enseguida. Mil disculpas. Bueno, vamos con un ejemplo de vóley entonces. Vos tenés, por ejemplo, ponele... Bueno, vóley quizás va a servir más para tiro oblicuo, pero... Ponele que lanzás una pelota para arriba.
Cuando vos lanzás la pelota para arriba, sabés que en algún momento va a bajar. Y todo eso está regulado por la gravedad. O sea, vos tenés un movimiento que es con aceleración, pero que esa aceleración ya no es una incógnita. Esa aceleración ahora es un dato. Y esa es la diferencia entre los movimientos verticales y los movimientos horizontales. Sigo teniendo las mismas fórmulas, pero ahora la aceleración es un dato, que podés tomar como 9,8 o como 10. Eso depende de lo que te diga el profe. Entonces ponele que tenés eso, ¿no? Tenés el suelo, voy a marcar el suelo ahí, tenés la pelota en la parte más abajo, y voy a marcar un antes y un después, como para separar un poco esto. O sea, a la izquierda va a ser el antes y a la derecha va a ser el después. Entonces en el antes yo tengo la subida y en el después voy a tener la bajada. Cuando sube llamamos a la subida tiro vertical porque es un lanzamiento vertical. Y cuando baja le vamos a llamar caída libre porque supongo que la caída es libre de influencias. O sea, el objeto sube verticalmente y después cae libremente sin que nada le influya, sin que una ráfaga de viento lo desvíe o le cambie su movimiento. Cae libremente. Ahora, cuando el objeto sube tenés algunas particularidades. Por ejemplo, necesita para subir sí o sí que alguien lo empuje. O sea, necesita tener una velocidad inicial. Cuando llega al punto más alto, porque en algún momento va a dejar de subir, ese punto más alto se condice cuando se queda sin velocidad. O sea, el punto más alto, que es la velocidad final, es con velocidad final 0. Obviamente la altura vendría a ser la distancia que recorre. Entonces, fíjate las fórmulas. Tenés que en estos movimientos importa la velocidad inicial, la velocidad final, el tiempo, la distancia y la aceleración. O sea, tenés 5 variables que importan. En un movimiento con tiro vertical, la velocidad final es un dato. Vale 0, siempre. La velocidad inicial puede ser un dato o puede ser una incógnita. La altura o distancia puede ser un dato o puede ser una incógnita. El tiempo lo mismo, puede ser un dato o puede ser una incógnita. El otro dato que sí o sí tenés es la aceleración. Se supone que la gravedad estuvo tirando para abajo todo el rato. O sea, todo el tiempo estuvo luchando en contra de la subida con una cantidad de 9,8 o 10 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces ahí tenés otro dato. Eso es como, digamos, la parte que diferencia a los tiros verticales y caídas libres del MRV. Si bien son las mismas fórmulas, acá ya partimos con algunos datos presupuestos. Y en la caída libre es muy parecido. Vos tenés el objeto que empieza ahí arriba y para que sea caída libre es muy importante que no sea impulsado. O sea, si yo agarro la pelota y la lanzo para abajo, ya no es caída libre. En la caída libre propiamente dicha, vos tenés que la velocidad inicial vale 0. Otro dato supuesto. Si no, no se llama caída libre. Sería caída impulsada o no sé. O tiro hacia abajo. Luego el objeto obviamente baja, 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 baja hasta que alcanza el punto más bajo. Y acá lo importante que a muchos se le confunde es que el movimiento de caída libre lo consideramos antes de que la pelota toque el suelo, o sea, antes de que se detenga. Hacemos esa distinción. No nos concentramos en después de que se detuvo, porque ahí hubo un choque en el medio y en los choques hay choques elásticos, inelásticos, plásticos. Entonces el movimiento termina antes de frenarse. Esto sería antes de chocar. Y en ese momento la velocidad final no es 0 obviamente, sino que es la máxima de todo el movimiento. Porque se supone que todo el rato la pelota estuvo siendo acelerada por la gravedad. Entonces, si yo detengo el movimiento antes de que se detenga, la aceleración hizo que todo el tiempo aumente la velocidad, aumentó, y cuanto más abajo, mayor velocidad. En el punto más bajo tenés la máxima velocidad. Que puede ser un dato o puede ser una incógnita, pero por lo menos sabemos que es la máxima. Y al revés, en el tiro vertical, la velocidad inicial es la máxima. Porque se supone que empezó con esa velocidad inicial y luego la fue perdiendo. Sería algo como esto. Esta parte de acá.
vos tenés en una aceleración, la última velocidad es la máxima. Y en una desaceleración tendrías al revés, la inicial es la máxima. Y por último, para cerrar con esta parte, el tiro oblicuo, mezclamos acá. Vamos a mezclar. Primero un tiro vertical, luego, luego tenemos una caída libre y todo el rato mezclado con un movimiento horizontal sin aceleración. Entonces tenemos una mezcla. Y ahí sí creo que apunta más el ejemplo del vóley, me parece. Entonces acá no hay fórmulas nuevas tampoco, porque vamos a usar las mismas fórmulas de antes. La diferencia es que tenemos algunos supuestos. Entonces tenés... ¿Cómo? Que es como una combinación Sí, de todo. exactamente. Entonces ponele que ahí tenés, no sé, una pared o la red en la cancha de vóley o lo que fuere, ¿no? Por lo general, yo no soy un experto, pero creo que cuando juegas al vóley el saque sale a una altura parecida a la red, ¿no? Hay más o menos por acá sería. Sí, más o menos. Yo insisto, no soy un experto, pero ponele que la pelota parte ahí, ¿no? Entonces ahí le das el golpe inicial, el golpe que hace el saque. Vos sabés muy bien que la trayectoria va a ser primero de subida y después de bajada. Y la idea, si no me equivoco, es que la parte más alta de la trayectoria no difiera mucho de la red. O sea, si este saque sería como... No, estoy haciendo lío. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si yo hago un saque así, sería una pavada, ¿no? Sí. O sea, creo que la idea o el objetivo siempre es que sea lo más sorpresivo posible. Entonces lo que se trata de hacer es un saque que sea una cosa así. Entonces fíjate esto, si vos haces un saque donde la parte más alta del tiro oblicuo coincida con la red, a partir de la red la pelota lo único que hace es bajar. Fíjate qué pasa si, por ejemplo, la parte más alta cae en la cancha contraria. Capaz que te pasás, ¿no? Porque para cuando está bajando cae por ahí atrás. Pero ¿y si la parte más alta coincide en tu cancha? Puede ser que toque la pared o la red y pase o no pase. O quede. Claro, pero vos buscas como esto, ¿no? Tipo que al equipo contrario la pelota le entre bajando, tipo meteorito. Creo, no sé. Yo me imagino que este sería como el saque más difícil de contrarrestar, porque la pelota te está entrando y ten en cuenta esto. Yo voy a separar el movimiento en dos partes, obviamente, ¿no? La primera parte que sería cuando está subiendo y la segunda parte que es cuando está bajando. Acá sube y acá, bueno, ese sube me salió horrible, sube y acá baja. Cuando la pelota sube, está luchando contra la gravedad, o sea, se está frenando, pero cuando baja está acelerándose con la gravedad. Entonces, en la parte de bajada es cuando la pelota gana velocidad. Ahora, lo otro que tenemos que tener en cuenta es esto. Hay un punto que se llama el punto inicial, el cual determina lo que sería el suelo del movimiento. Y eso quiere decir lo siguiente. Si yo tomo el punto desde que empezó, o sea, desde la altura a la que llamo suelo, hasta que el movimiento vuelve a ese punto, el movimiento es totalmente simétrico. O sea, la parte donde sube tiene el mismo tiempo, misma altura, mismas velocidades que la parte cuando baja. Y eso lo que me ahorra es un montón de estudio, porque yo analizo solamente la mitad del movimiento. O sea, sería como una forma de trabajar, ¿no? Entonces tenés, por ejemplo, voy a anotar todo eso que te dije recién. El tiempo que sube, o sea, todos los datos para cuando sube, o sea, el tiempo de subida termina siendo igual al tiempo de bajada. Siempre recordá considerando desde acá hasta acá. O sea, esta parte de acá termina siendo como un extra, como un bonus, una extensión del movimiento que ya estaba bajando. Luego, la altura, obviamente, que creo que acá es obvio, ¿no? La altura del lado izquierdo es la altura del lado derecho. Esta distancia es la misma de los dos lados.
¿sí? Esto sería la distancia que sube y la distancia que baja, la parte de izquierda y la parte de la derecha. Pero después, fíjate esto, hay una cuestión con las velocidades. Todo el movimiento horizontal, o sea, todo esto lo que sería el movimiento horizontal para allá, tiene una velocidad que le voy a llamar la velocidad en X, que es constante. O sea, esta velocidad, la velocidad horizontal del movimiento, no tiene aceleración. Se rige por esta fórmula. O sea, si yo tengo la distancia horizontal recorrida y el tiempo que dura el movimiento, puedo calcularte la velocidad horizontal del movimiento, que es la velocidad con la que se mueve para la derecha. Pero como es un tiro oblicuo, también tiene velocidades verticales. Entonces, acá lo que tenés es una velocidad inicial vertical, o sea, velocidad inicial en Y, y cuando llega a este punto de acá, tendrías una velocidad final vertical que es 0. Yo supongo que hasta acá me seguís más o menos, porque no me preguntaste nada. Ahora, esto es en la parte donde el movimiento sube, donde digamos, si me concentro en la parte vertical es un tiro vertical. Si me voy a la otra parte que te decía es simétrica, fíjate lo que pasa. Este movimiento empieza cuando la pelota está acá arriba, en este punto más alto. Entonces su velocidad inicial vertical también es 0. Porque se supone que el movimiento es un continuo. Venía con velocidad vertical, llegó a velocidad vertical 0, y ahora empieza el movimiento con la misma velocidad vertical 0. Y a partir de acá lo que hace es acelerar. Entonces llega a tener una velocidad final vertical que es la máxima. Y acá también esta tiene que ser la máxima, obviamente, si no, no tiene sentido. Entonces fíjate cómo pasa de máxima a 0, de 0 a máxima. A partir de acá, obviamente, el movimiento sigue acelerando para abajo. Entonces esta velocidad vertical sigue aumentando. Pero si yo tomo el movimiento vertical, el tiro oblicuo digo, desde que empieza a esta altura hasta que termina a la misma altura, es totalmente simétrico. Y después la otra clave que tenés es que por lo general a vos lo que te van a dar como dato es esto, el ángulo de inclinación, ¿no? O sea, con qué ángulo lanzaste la pelota. Si es un ángulo chiquitito, o sea, un ángulo cerrado, o si te da un ángulo grande, un ángulo abierto, ¿no? O sea, un tiro que casi que parece como, no sé, como una parábola totalmente alta o algo súper cerrado, difícil de contrarrestar. Entonces ahí tenés que en realidad la velocidad fue en diagonal. O sea, el saque tuvo un impulso que fue ahí. Sí. Ahora, lo que hacemos es usar un poco de trigonometría para llegar desde una velocidad inclinada a tener una velocidad horizontal y una velocidad vertical. O sea, en este punto a vos lo que te suelen dar como dato, es la velocidad del lanzamiento del tiro oblicuo. Ahí yo quería escribir lanzamiento. Y te suelen dar el ángulo de lanzamiento o de inclinación del lanzamiento. Y con estos dos datos uno puede con trigonometría hallar la velocidad horizontal, que va a ser siempre la misma, y la velocidad inicial vertical, que la usás para entender el movimiento vertical como un tiro vertical y después como una caída libre. A ver, para esto se hacía, yo te doy la fórmula directamente, pero lo que hacían era usar SOHCAHTOA. Entonces, por ejemplo, si el coseno de un ángulo es igual al adyacente, o sea, al cateto adyacente, sobre la hipotenusa, y por otro lado el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Usamos estas dos reglas para describir cómo quedaría en esa fórmula. Entonces, el triangulito este que se te forma acá, que lo voy a hacer zoom ahora, obviamente, y lo voy a prolijar un poco. Básicamente lo que tenés es esto, tenés una velocidad vertical y una velocidad horizontal. Las dos están construidas o tienen que ser construidas por esta velocidad inclinada, ¿no? Entonces, lo que tratamos de ver es que esta velocidad inclinada forma una especie de rectángulo con estas dos. Sí.
y la velocidad inclinada tiene que estar ahí en el medio. Esta sería la velocidad inclinada. Y acá es más fácil de ver entonces que, bueno, si este es el ángulo, bueno, el ángulo ahí. El cateto opuesto sería el que está enfrente, esto sería el cateto opuesto. Y el cateto adyacente sería el que está acá abajo acostado. ¿No? Digamos, esto teniendo en cuenta que siempre el ángulo que nos dan a conocer suele ser este. Si a vos te dicen este otro ángulo, que puedes llamar de otra forma, ahora el cateto opuesto es el que está acá, y el cateto adyacente sería el que está acá. Pero como eso no se suele dar nunca, porque no tiene sentido, o sea, el que tiene sentido es justamente el ángulo de inclinación, ya sea un tiro de vóley, o disparás una bala de cañón, o bueno, lo que fuere, ¿no? Un auto que sale volando por una rampa, la inclinación sería esta que está acá. Para este ángulo el opuesto está ahí enfrente, este sería el cateto opuesto, y el adyacente sería el que está acá. Entonces fíjate que el cateto opuesto coincide con esto de acá, con la velocidad vertical. O sea, esto coincide con lo que sería la velocidad inicial en i. Y el cateto adyacente coincide con la velocidad en x. Este capaz que cuesta verlo, pero si te fijas en un rectángulo, tenés dos lados iguales que son este, y dos lados iguales que son este y este. Por eso yo digo alegremente que este es el cateto opuesto. Pero bueno, saliendo un poco del zoom, fui de más, ahí está. Cuando me vengo acá, digo, bueno, si el cateto adyacente, ¿no?, era la velocidad en x, entonces lo que hago es tomar esto y decir, bueno, entonces el coseno del ángulo que me dieron tiene que ser el cateto adyacente, la velocidad en x. Y la hipotenusa es la velocidad que te dan como la velocidad de lanzamiento. O sea, la velocidad que te dan como dato del ejercicio. Como nos interesa siempre conocer la velocidad en x, este que está dividiendo lo paso multiplicando y me queda que la velocidad de lanzamiento por el coseno del ángulo de inclinación es la velocidad en x. Y ahí tenés la primera fórmula. Y para el otro, para el cateto opuesto, este sería la velocidad en i. Y la hipotenusa de vuelta es la velocidad de lanzamiento, que la paso multiplicando y obtenemos algo parecido a lo anterior. Pero es seno. Claro. Y esa es la diferencia, ¿no? O sea, una velocidad, la vertical, la usás o la calculás con lo que sería la función seno, y la otra la calculás con lo que sería la función coseno. El tema es este, yo siempre estoy como en esta disyuntiva de decir, bueno, ¿vale la pena aprender un poco de trigonometría para estudiar un movimiento en física? Mi opinión es que no. Mi opinión es, mira, una vez que más o menos tenés la demostración, recordá la fórmula esta y concentrarte más en el problema físico que en el problema matemático de la trigonometría. Porque en todo tiro vertical se pueden usar las mismas fórmulas, no es que las tenés que volver a pensar. Pero bueno, ahí sería la demostración de cómo se llega a la fórmula para la velocidad en x y para la velocidad vertical. Está bien. Y los movimientos circulares, estos son lo mismo, pero ahora lo que pasa es que ya no tiene sentido hablar de desplazamiento. Porque ahora, a ver, fíjate lo siguiente, voy a hacer un círculo primero. Acá hay un círculo. Bien. En un círculo vos tenés que, si obviamente elegís un punto de ese círculo y ese punto está girando, ese punto siempre recorre la misma trayectoria, no es que está yendo para un lado. Voy a marcar algunos ejes para tenerlos de referencia. Pero la idea es esa, básicamente. Entonces, como ya no tenés una partícula que se esté desplazando, ya no tiene sentido hablar de un recorrido. O sea, en un movimiento horizontal o un movimiento vertical podrías hablar de la distancia que avanzó o la distancia que retrocedió o que subió o que bajó. Acá vos tenés un objeto que básicamente
siempre está, digamos, recorriendo lo mismo. Entonces, fíjate, si yo marco ahora un punto, por ejemplo, a ver, acá. Yo sé que si esto gira, por ejemplo, en sentido, no sé, en contra de las agujas del reloj, o sea, en sentido antihorario, el punto rojo en algún momento va a volver a pasar por acá y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces es como un ventilador. O sea, no tiene sentido hablar de desplazamiento. Pero sí tiene sentido hablar de cantidad de vueltas. Entonces ahí empiezan a aparecer mediciones que tienen, por ejemplo, ¿cuál es la velocidad del punto rojo? Bueno, por un lado yo me puedo preguntar, ¿cuál es la velocidad con la que está girando? ¿Sí? O sea, por un lado me pregunto la velocidad de giro, que es lo que se conoce como la velocidad angular. Esta que se representaba con la letra omega, que es como una especie de W. O me puedo estar preguntando en todo caso la velocidad tangencial se llama. O sea, la velocidad de la partícula. Que es lo que se dice velocidad tangencial. Y esta es la que se simboliza, obviamente, vt por velocidad tangencial. Ahora, la velocidad angular básicamente lo que representa es cuántas vueltas o qué fracción de vuelta dio en una cantidad de tiempo. ¿Sí? Esta se suele representar como, ponele, ¿no? Yo voy a medir esto como un ángulo recorrido. Por ejemplo, puede ser, no sé, si hago hasta ahí serían 90 grados. Si sigo un poco más, tendría 180, 270, 360 y bueno, después obviamente seguir sumando, ¿no? Pero es una cantidad de ángulo recorrido, este sería el ángulo recorrido, vamos a ponerlo ahí. Entonces, la velocidad angular se puede medir como cuánto ángulo recorrió esta parte del círculo en una cantidad de tiempo. Y en cambio, la velocidad tangencial, la voy a hacer con rojo, la velocidad tangencial, ahí ya estamos hablando de que, bueno, esta partícula, si yo le saco una foto a la velocidad en este momento, la velocidad apuntaba para allá. Si yo le vuelvo a sacar una foto a la partícula más adelante, por ejemplo acá, apuntar recto. claro, exactamente, siempre apunta recto, es una velocidad que está cambiando de dirección todo el tiempo. No es que la velocidad mantiene la misma dirección, sino que acá la diferencia es que la velocidad puede mantener la cantidad, pero no la dirección, está girando. Es como si tuvieses un auto, por ejemplo, ¿no? En una calecita y la trompa del auto siempre está apuntando en sentidos distintos. Entonces, esa velocidad tangencial sí tiene un desplazamiento en centímetros, o sea, acá ya tenés una distancia en función de un tiempo. El problema es que esta distancia, para poder mencionarla o calcularla, tenemos que relacionarla con el perímetro en función del tiempo. O sea, cuántas partes del perímetro recorriste en una cantidad de tiempo. El perímetro entendiendo como la distancia de la circunferencia, ¿no? Sí. Bien. Entonces, para poder definir la velocidad tangencial necesitamos primero definir la velocidad angular. Y acá se usa una estrategia recontrapiola que es decir, bueno, una vuelta completa son 360 grados. Pero en vez de hablar de 360 grados, vamos a hablar de, por ejemplo, radianes, que serían los famosos 2pi. 2pi es una vuelta completa o 360 grados. Un pi sería 180 grados y medio pi sería 90 y ahí son fracciones, básicamente. Y cuando hablamos de una vuelta completa se habla de no del tiempo, sino que se habla del tiempo, pero como el periodo de eso. Se llama T mayúscula. Entonces ahí tenés la fórmula de velocidad angular. ¿Cuánto tardaste en completar una vuelta? Esto es lo que después se suele hablar como las RPM. Las revoluciones. Claro, porque en realidad revoluciones es vueltas. Entonces esto, digamos, revoluciones por minuto, es como si yo te dijese kilómetros por hora. O sea, es una velocidad. Sí.
pero en vez de hablar de una distancia en kilómetros, en metros o en lo que fuera, hablamos de revoluciones, que sería vueltas por minuto. Bueno, vamos a corregir eso ahí. O sea, son vueltas, es cuántas vueltas diste en un minuto. Y como esto, digamos, es vueltas por tiempo, ¿no? Una vuelta son 2pi, tiempo, bueno, esto va a cambiar, por ejemplo, no es lo mismo dar una vuelta en un segundo que dar una vuelta en 10 segundos. O sea, ahí es lo que te termina pasando, es que te cambia el valor de la velocidad angular. Ahora, si yo llevo esto a la velocidad tangencial, lo que tengo que hacer es determinarla de otra forma. Entonces tenemos, por ejemplo, que el perímetro, la fórmula del perímetro, es 2pi por radio. Esto, digamos, es tipo una fórmula de geometría que o te la acordás o la buscas en internet, pero bueno, es eso. El perímetro se puede calcular como 2 por pi por el radio entendiendo que sería esta distancia, ¿no? Desde el centro de giro hasta donde esté situada la partícula. Acá empiezas a ver, por ejemplo, que si el radio es más chiquitito, la velocidad tangencial es más chiquitita y por consiguiente tiene menor velocidad tangencial cuanto más cerca estás del centro. Pero bueno, si esto lo divido por el tiempo, fíjate que para yo una vuelta completa usaba la t de periodo, entonces acá voy a hacer lo mismo. Y ahí te queda que la velocidad tangencial es muy parecida a la velocidad angular. Es más, mucha gente lo que termina haciendo es decir directamente, bueno, si 2pi sobre t es omega, entonces la velocidad tangencial es omega por el radio. Pero es hacer sustitución ahí y ya está. No es más chiste que ese. Y volviendo a esto, a ver. Acá, por ejemplo, ¿no? La velocidad tangencial, uno diría, bueno, ¿qué utilidad tiene? O sea, ¿para qué quiero saber la velocidad tangencial en un punto? ¿No? Tiene sentido, por ejemplo, si estás analizando los ejemplos que te daba el profe, ¿no? De estas dos ruedas que están unidas, ¿viste? Ah, por el lazo. Claro, exactamente. Entonces, yo acá sí te voy a marcar un ejemplo, que antes no lo hice con los otros temas tanto. Pero si vos tenés, por ejemplo, eso, dos ruedas, una de mayor radio y otra de menor radio, pero atadas por, como bien decías, un lazo, una especie de cinta que las tiene unidas. Bueno, este lazo lo que tiene es velocidad tangencial. O sea, la velocidad del lazo, yo por ejemplo voy a tomar un puntito acá. La velocidad del lazo en este punto es la velocidad tangencial. Y si el lazo supongo que no se puede estirar ni se puede romper, se supone que la velocidad del lazo acá también tiene que ser la misma velocidad del lazo ahí. No pueden ser distintas. Entonces la velocidad tangencial en la rueda grande tiene que ser igual a la velocidad tangencial en la rueda chica. Son iguales. La diferencia cuál es? Bueno, que en un lazo, en una rueda tenés un radio mayor y en la otra tenés un radio más chiquitito. Está chiquitito. Ahora, si las velocidades tangenciales son iguales, necesariamente las velocidades angulares tienen que ser distintas. Te lo pongo, mira, con algunos símbolos. Poné que este es el círculo A y este es el círculo B. Entonces yo te digo, la velocidad tangencial en A tiene que ser igual a la velocidad tangencial en B. Esto sería la demostración de lo que te acabo de decir. La fórmula de velocidad tangencial era 2pi por el radio de A sobre el periodo o el tiempo que le tome a A dar una vuelta. Y en B lo mismo, 2pi por el radio B sobre el tiempo que le tome a B dar una vuelta. Ahora, sí, a mí me resulta mucho más interesante, en vez de manejarme con, ¿cómo se llama? Con todo esto, reemplazar 2pi sobre t por omega. Entonces lo que voy a tener es que esto es omega a, o sea, la velocidad angular de A, y acá lo que tengo es la velocidad angular de B, multiplicado este por el radio A y multiplicado este por el radio B.
Entonces, si yo tengo que la cuenta que está a la izquierda, o sea, el número que me dé esto, ¿no? Una vez que tenga los valores, esto me va a dar un número. Y esta cuenta me va a dar otro número. Yo ya sé que el radio A es mayor que el radio B, o sea, esto lo voy a representar acá, mira, vamos a hacer así. El radio A es mayor que el radio B. Entonces, si esta cuenta me tiene que dar igual a esta, necesariamente, para que las dos me den el mismo valor, omega A, o sea, la velocidad angular en A tiene que ser más chiquitita. Ahí está, chiquitita. En números, fíjate, suponete que vos tenés un radio A que vale, no sé, 10 centímetros. Y un radio B que vale 1 centímetro. ¿Cuánto querés que valga, por ejemplo, no sé, la velocidad angular en B? Decí un valor que se te ocurra ahora. Velocidad angular. ¿Sí? Un valor, un número. 12. 12. 12 por 10, ¿cuánto te da? 120. O sea que acá tiene que decir 120 también, ¿no? O sea, 120 tiene que ser igual a 120, si no, ya nos estamos escapando de las reglas de la matemática. Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar al 1 para que me dé 120 por 120? Te fíjate que ahí se demuestra. La velocidad angular B es 10 veces mayor que... Ah, le puse B también, qué papa frita. Bueno, la velocidad angular en A tiene que ser 10 veces menor que la velocidad angular en B. Y esa sería una demostración de eso que te decía. O sea, si las velocidades tangenciales son iguales, entonces la velocidad angular no puede ser igual. ¿Por qué son iguales las velocidades tangenciales? Porque tenés una cinta, una cadena o un algo que mantiene atadas las dos esferas o las dos circunferencias en su parte más final. O por ejemplo, otro ejemplo que se suele usar bastante con esto es el de un auto. Entonces tenés, por ejemplo, ¿no? un auto que está recorriendo una distancia por una ruta. Y el auto te dicen, por ejemplo, que viaja, no sé, a 60 kilómetros por hora. Y te dicen que, qué sé yo, que el radio de las ruedas es de, no sé cuánto puede tener un radio de una rueda, 60 centímetros. Y el objetivo del trabajo práctico es averiguar, bueno, la rapidez angular de las ruedas. Entonces, ¿cómo relaciono la velocidad en línea recta de un auto con el movimiento de una rueda? Muy simple. Se supone que si la velocidad de desplazamiento es de 60 km por hora, entonces, si yo agarro un punto sobre la rueda y analizo ese punto tiene que tener la misma velocidad tangencial. O sea, la velocidad tangencial en este punto tiene que ser 60 km por hora. Si tenés la velocidad tangencial y tenés el radio, listo, ya podés sacar la velocidad angular. ¿Sí? Sí. Obviamente tenés que empezar a ver, bueno, tenés dos fórmulas. Tenés la fórmula de velocidad tangencial, tenés la fórmula de velocidad angular, tenés el radio, tenés el valor de esto. Y ahí empiezas a hacer algunos juegos para sacar. El último dato que me faltó mencionarte es el que tiene que ver con el período. Viste que a la T le llamé período. Lo voy a meter acá con azul. Cuando hablas de período, estamos hablando de el tiempo de una vuelta. Y hay otra entidad o cantidad que se llama frecuencia, que básicamente lo que te relaciona es la inversa del periodo. Voy a ponerla acá. Entonces lo que tenés es, por otro lado, lo que se llama frecuencia, que se simboliza con la letra F, que es lo opuesto, sería sí, se define así, es como la inversa del periodo. 1 sobre t
termina siendo la frecuencia. Entonces, si vos, por ejemplo, estás midiendo el periodo, o sea, el tiempo en segundos, 1 sobre segundo, te da la unidad de los hertz, que es más común escucharla hablar en radio y en otro tipo de situaciones. Pero básicamente la frecuencia es eso. ¿Cuántas vueltas das en la misma cantidad de tiempo? O sea, el periodo es cuánto tiempo tardás en dar una vuelta y la frecuencia es cuántas vueltas das en una cantidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo me manejo con la frecuencia en hertz, estaría hablando de cuántas vueltas das en un segundo. Sí. Ahí, por ejemplo, tenés que una mayor frecuencia sería, por ejemplo, no sé, algo también que no tenga necesidad de ser una cantidad de vueltas, sino una cantidad de repeticiones, ¿no? O sea, ¿cuántas veces te bañás por año, por ejemplo, ¿no? Entonces, la unidad de tiempo es el año. Y lo que estás midiendo es la repetición o la repeticencia de la cantidad de baños que uno se da. Pero también podrías hablar de la cantidad de baños, por ejemplo, en la semana y no en el año. Entonces ahí lo que cambió es la unidad temporal. Pero seguís hablando de una cantidad de cosas que se repiten en una cantidad de tiempo. En movimientos circulares, justamente lo que se está hablando es la cantidad de vueltas, pero puede ser, si estás en RPM, en minutos, y si estás en Hertz, en segundos. Y esa es toda la diferencia que hay. Pero como tenés una nueva fórmula, esta de pronto te puede generar que, no sé, te den como dato. Te dicen la frecuencia y te piden que calcules algo para lo que necesitas el periodo. Bueno, entonces si vos tenés la frecuencia, básicamente tenés que despejar de aquí y te queda que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Entonces si a vos te dan la frecuencia, haces esta cuentita y obtenés el periodo. Y usas el periodo para lo que necesites y ya está. Qué bueno que esto te queda grabado, porque estoy viendo que tipo que subí, bajé y hice un caos. Igual también te guardo el PDF, creo que te avisé. Sí, me dijiste. Algo que no se haya entendido y que quieras que te repase. Siempre ponerle que tengo RPM, va a tener tiempo obligatorio y tiene que ser en minutos o en segundos. Claro, el RPM es en minutos. Te muestro un ejemplo para que veas cómo queda. Ponele que vos te dicen que no sé, un ventilador, ¿no? Tiene una velocidad angular de 100 RPM máximas, ¿no? Te lo están vendiendo y te dicen, mirá, este ventilador es una porquería, 100 RPM máximo, ahora que me doy cuenta, pero bueno, ponele que te dicen eso. Entonces decís, bueno, ¿qué representa esto? Para empezar, si yo lo traduzco esto a texto, básicamente lo que te está diciendo es, esto tiene 100, o sea, da 100 vueltas en un minuto. O sea, 100 vueltas por minuto sería la traducción. Si a mí me interesa, por ejemplo, trabajar en segundos, no en minutos, lo que tengo que entender es que esto sería 100 vueltas, que bueno, no tiene unidad, es vueltas, sobre un minuto. Y esto sería lo mismo que escribir 100 vueltas sobre 60 segundos. ¿No? Porque en un minuto tengo 60 segundos, así que es lo mismo. Y ya está. Ahí ya cambiaste de minutos a segundos. O sea, la palabra RPM te refiere a cantidad de repeticiones o revoluciones por minuto, ¿no? Pero eso no significa que uno sí o sí tenga que usar minutos. Si convertís la unidad de tiempo a otra, te trabajas con otra. También lo hubiese podido pasar a horas o a días, pero ya no tiene tanto sentido, ¿no? Obviamente. Sí, para pasarlo ahora hay que sumarle más vueltas todavía, ¿no? No, la cantidad de vueltas es la misma. Lo que te cambia es la parte de abajo, la cantidad de tiempo. Ah, O sea, yo podría decir, háblate de 100 vueltas en un minuto o de 100 vueltas en 60 segundos. O sea, lo que no podría hacer es decir esto. No podría decirte que estos son 100 vueltas en...
80 segundos. Porque 80 segundos y un minuto no tienen nada que ver. ¿Sí? Sí. O sea, pude poner 60 segundos porque son equivalentes a un minuto. Si en todo caso yo quisiese pasar esto a horas, tendría que ver cuántas horas hay en un minuto, lo cual es... A ver, tendría que hacer, si no me equivoco, la cuenta inversa. En una hora hay 60 minutos. Entonces, en un minuto tiene que haber 1 dividido 60. 0,016 aproximadamente horas. 0,0. Bueno, esto es periódico, así que voy a redondear ahí. Ahí sí sería equivalente. Pero ahí lo que tuve que hacer es dividir 1 sobre 60. Porque ¿cómo se llama? En una hora hay 60 minutos. Si me voy al opuesto, pasa eso. Pero por lo general no te va a pasar eso, ¿no? O sí, a ver, te digo qué es lo que hice en mi cabeza yo para pensar esto. Yo me armé mentalmente una escala en la que tengo horas, minutos, y me voy más abajo, segundos. Entonces la empecé a construir desde arriba la escala, porque me resulta más fácil. Yo digo, bueno, si tuviese una hora son 60 minutos, y en un minuto hay, ¿no? 60 segundos. Si en un minuto hay 60 segundos, esto tendría que ser 60 por 60. O sea, en una hora hay, esto te da 3600 segundos. Entonces tengo 3600 segundos o 60 minutos o una hora. Los tres son equivalentes. Cada vez que bajo, multiplico por 60. Si quisiera hacer lo opuesto, que es lo que tuve que hacer acá, tengo que dividir por 60. Entonces, si yo quisiera tener, bueno, por ejemplo, un segundo, ¿cuántos minutos son? Bueno, tengo que dividir por 60. Y si quiero saber cuántas horas son, tengo que dividir otra vez por 60. Esto, bueno, esto ya la cuenta ya la hice, así que esto da 0,0167. Y la cuenta de vuelta no sé cuánto daría, pero claramente daría un número con muchos ceros. Pero esa es la lógica más o menos. Cuando pasás de un valor grande a un valor chiquito, o sea, de horas a minutos o de minutos a segundos, multiplicas por 60. Y cuando vas en el sentido opuesto, tenés que dividir. Exactamente. Y ahí convertís, por ejemplo, algo que te den en RPM, que está en minutos a segundos. Básicamente lo que haces es a la cantidad de tiempo la multiplicas por 60. Ahora, lo que se suele hacer, ponele que yo te digo, no sé, vamos a hacer un paralelismo, ¿no? Ponele que te digo, che, tengo, no sé, un auto que recorre, viaja a una velocidad en la cual recorre 400 kilómetros en 4 horas. Nadie te va a transmitir una velocidad así. Nadie te dice, son 400 kilómetros por 4 horas. Lo que te van a hacer es la división. Te van a hacer esta división de acá y te van a decir que va a 100 kilómetros por hora. Entonces acá se haría lo mismo. En vez de hablar de 100 vueltas en 60 segundos, lo que se hace es esa división, que no tengo ni idea cuánto da, así que lo voy a hacer en la calculadora, que son 100 sobre 60. 1,6, mira qué cuenta boluda que hice. 1,6 vueltas por segundo. O sea, en definitiva, 100 RPM es equivalente a 1,6 vueltas por segundo. Es mucho más elegante decir 100 RPM. Sí. Totalmente. La diferencia es que esto es lo mismo que decir 1,6 Hz. O sea, vueltas sobre segundo es lo mismo que hablar de Hz. Entonces, qué sé yo. Si te dicen que tenés 1,6 Hz, suena mucho más interesante que decir vueltas sobre segundos, pero es lo mismo, no es distinto. Habla de la misma relación. Ahí me quedó claro. ¿Cómo? Ahí quedó claro. ¿Sí? Es.
fíjate que es lo mismo que acá. Distancia sobre tiempo. O sea, no cambia eso. La diferencia ahora es que en vez de tener distancia tenés o vueltas. O sea, cuando hablamos de la velocidad angular acá en amarillo. Y al tiempo le llamamos periodo, pero el tiempo sigue siendo segundos, minutos. Y si hablamos de velocidad tangencial, hasta es lo mismo, hablamos de distancia sobre tiempo. Solo que esa distancia ya no la podemos medir como una longitud, sino que la tenemos que medir con el periodo. Entonces ahí entra en juego el radio del periodo. Pero sigue siendo lo mismo, distancia sobre tiempo o vuelta sobre tiempo. Se te suman algunas variables más como la frecuencia. Y después sí aparece lo que sería la aceleración tangencial.